seguridad jurídica para el uso de la tierra, jurisdicción agraria. Invitamos al escenario a Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras, Santiago Flores Gómez, consultor independiente, exconsultor en el Banco Mundial y el BID, Juan Espinal, representante ante la Cámara, Carolina Uribe Arango, socia de UH Abogados, y Claudia Amore Jiménez, directora de la Cámara de Servicios Legales de la ANDI, quien será la moderadora. Adelante, doctora. Adelante, doctora, el escenario es suyo. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Juan, adelante. Aquí tenemos... Sí. Muchas gracias pues para abrir este panel que hemos denominado Seguridad Jurídica para el uso de la tierra y jurisdicción agraria. Yo quisiera iniciar con una muy breve reflexión, no sin antes agradecerles a todos por acompañarnos, por haberse desplazado, por estar aquí presentes esta mañana. La actual coyuntura de la tierra en nuestro país es un entramado actualmente que incluye un nuevo diseño de regulación agraria, de regulación ambiental, de uso de la tierra, que busca un equilibrio entre el medio ambiente, la producción agrícola, los derechos, las comunidades, entre otros. Esta iniciativa regulatoria hoy en día combina una cantidad de factores que conjugan orígenes, tenencia, propiedad, seguridad alimentaria, explotación de la tierra, que buscan cristalizarse en decretos, en resoluciones, en leyes, que para quienes estamos en las gradas nos es difícil componer una sola estructura territorial. Respondiendo a los distintos desafíos que estamos viviendo, al cambio climático, a la conservación de la biodiversidad, a la deforestación, a la seguridad alimentaria, hoy en día hablamos de una cantidad de criterios, de zonas de protección para la producción de alimentos, de zonas de reserva, de baldíos, de comunidades, de sujetos de especial protección. Hablamos del recurso hídrico, de territorios especiales, y se conjugan ministerios, se conjugan entidades de orden municipal, departamental, nacional, organizaciones no gubernamentales, diferentes actores del mundo rural, donde entre todos necesitamos poder cristalizar una sola deseo de desarrollo agrícola. A esto le tenemos que agregar que durante los años las políticas agrarias han sido desafortunadamente contradictorias y a veces han generado grandes disyuntivas interpretativas y conceptos divergentes que nos han llevado a tener un entramado hoy muy complejo en materia de desarrollo agrario. Por otro lado, sabemos que nuestro país cuenta con una frontera agrícola de 37.5 millones disponibles para el desarrollo y de los cuales únicamente intensivamente estamos aprovechando alrededor de 5.7 millones de hectáreas. Dicho esto, como lo vemos, quienes estamos tratando de entender todo lo que se viene moviendo en este país y gracias a la experiencia de nuestros invitados, yo quisiera partir por mirar cómo podemos cristalizar ese gran deseo de desarrollo agrícola que tenemos en nuestro país, iniciando con una pregunta general para los cuatro, que les agradecería me respondieran en alrededor de 3 minutos, y es: ¿cuáles son los principales retos y desafíos que cada uno de ustedes identifica actualmente frente al uso, propiedad y tenencia de la tierra? Y le quisiera pedir al director Harman si nos inicia con sus comentarios. Bueno, muy buenos días, un cordial saludo, mil gracias a la Andy por la invitación, a mis compañeros y de panel, mil gracias también. Contar varios elementos que son esenciales. El premio Nobel Robinson planteaba la necesidad de construir sustancialmente instituciones robustas para resolver los problemas estructurales de la periferia, la función de generar gobierno para todo el país. Sin duda alguna, el reto sustancial que tiene este país, lo digo también como director de la Autoridad Nacional de Tierras,
es fortalecer esa institucionalidad para que haga presencia activa en todos los rincones y en todas las fronteras de nuestro territorio. Solamente alrededor de Bogotá, estamos hablando de 270.000 predios informales. Boyacá, 280.000 predios informales. Antioquia, 220.000 predios informales. La informalidad es un atraso para la competitividad, no solamente del empresariado, sino también del campesino. Las dificultades propias de acceso al crédito, de seguridad financiera para establecer inversiones de largo plazo, es un reto sustancial que va a permitir la posibilidad de promover y mover muchísimo más el agro. Aquí, en esta misma silla, estaba un amigo de la Altillanura. Allí nosotros podemos contener alrededor de 3 millones de hectáreas de baldíos que definitivamente necesitamos establecer una alianza también con el empresariado, una alianza sustancial también con los actores de la Altillanura en función de incorporar en la frontera agrícola como parte de un engranaje de la producción agroindustrial. Estos son algunos elementos sustanciales que robustecen y mejoran la capacidad productiva del país. Nosotros hemos estado abiertos no solamente a fortalecer lo que significa la redistribución del ingreso y la redistribución de la tierra en el marco de la reforma agraria, sino también abiertos a consolidar las relaciones con el sector privado y particularmente lo digo con un par de iniciativas asociadas a la zona de desarrollo empresarial que en su momento se estableció en la 160 y que jamás se desarrolló y que nos permitiría articular una visión amplia y robusta de lo que significa el desarrollo agroindustrial para poder facilitar este tipo de canales y este tipo de circunstancias que lo que hacen es beneficiar, armonizar unas condiciones efectivas para la inversión. Los suelos de Colombia necesitan inversión y la inversión a largo plazo necesita seguridad jurídica. Y ese es el reto sustancial que tiene una Agencia Nacional de Tierras que tiene 7 años, que nace en el marco del proceso de paz, que tiene también el proyecto de ley de la jurisdicción agraria que lo que busca es robustecer la institucionalidad a partir de la independencia de poderes para resolver los conflictos agrarios en un país que también se ha matado por la tierra y que definitivamente ese es un reto sustancial para que realmente, tal como lo planteaba ahora el panelista de Antioquia, que me parece una posición tremendamente acertada, la posibilidad de que sea un acuerdo nacional la producción de alimentos es un ejercicio que debe unir al país. Muchas gracias. Inversión, alianzas, institucionalidad, muy importante, doctor Harman. Abogada Carolina, adelante. Bueno, un gusto y muy buenos días para todos. Tratando de contestar esta pregunta, digamos de una manera sintética, yo identifico 4 retos muy importantes que nos deben ocupar a todos, y cuando hablo a todos, obviamente a las entidades del Estado, a los congresistas, a nosotros los particulares, pero la primera es una que tal vez hemos repetido mucho y es la formación y la actualización del catastro. Creo que en esta tarea todavía tenemos muchos retos. Debemos proceder a la digitalización del catastro, a incorporar tecnologías que nos ayuden a organizar esto, a trabajar en el catastro multipropósito, no solamente tener los inmuebles alinderados, identificados, sino también saber cuáles son sus usos reales y potenciales y que toda esta información esté a disposición de las distintas autoridades, de la jurisdicción, de los particulares y de esta manera poder avanzar en ese tema. El segundo reto que yo identifico es la informalidad en la tenencia de la tierra. Más o menos el doctor Harman se refirió a este tema. Debemos seguir trabajando en todo este proceso de formalización de la propiedad. Por supuesto, la iniciativa de la Jurisdicción Especial Agraria, a la que nos referiremos más adelante en profundidad, es una iniciativa que dará seguridad jurídica. La tercera, que es una que es muy preocupante y sobre todo, digamos, en el último año hemos tenido una suma de normas, decretos, leyes y una multiplicidad de regulaciones dispersas desde distintas autoridades, desde el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, sentencias de la Corte Constitucional y finalmente quienes trabajamos en este sector decimos, bueno, ¿por dónde me muevo? Me muevo por los temas del Ministerio de Ambiente, me voy por el de Agricultura, pero la sentencia de la Corte dice esto. Qué reto tan enorme el que van a tener los jueces agrarios de poder identificar cuáles son las normas que verdaderamente serán aplicables para los casos concretos. Este tema de la regulación dispersa
es un tema que se debe afrontar. Qué bueno tener un cuerpo normativo único donde uno pudiera consultar verdaderamente las normas. Qué bueno lograr esa coordinación interinstitucional que también la mencionaba el doctor Hartman, no solo entre las entidades del gobierno, sino con las entidades territoriales y poder tener un poco más de certeza sobre lo que está vigente. Y finalmente el cuarto reto que yo identifico es poder contar con mecanismos eficaces, con mecanismos objetivos para la protección de derechos y para la resolución de conflictos. Y aquí un poco lo que mencionaban en el panel anterior, necesitamos inversión en la infraestructura. Si los jueces no van a tener con qué trabajar, si las entidades del Estado no tienen cómo digitalizar su información, si no tenemos las vías para llegar a los predios donde hay que practicar pruebas, pues va a ser imposible que esto se genere, digamos, un ambiente de seguridad jurídica. Entonces, trabajar en todos estos mecanismos, educar a la comunidad en sus derechos, pero también educar a los funcionarios públicos que tienen que resolver, educar a los jueces. Todo esto necesita una inversión muy importante y una coordinación interinstitucional que es en la que nos debemos enfocar más allá de en la sola emisión de decretos, de normas, que luego alguien las va a tener que ejecutar y ese va a ser el verdadero reto. Muchas gracias, Carolina. Representante Espinal, adelante. Aló. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Gracias a la Andy, Claudia, por la invitación, a los colegas de panel, al doctor Felipe, Santiago y a la doctora Carolina. Un honor. Yo creo que hay varios retos, 3 minutos. Pues el primer reto que tenemos nosotros como país es que a nivel mundial nos reconozcan por producir alimentos y comida, no por producir coca. Nosotros desafortunadamente venimos prendiendo las alertas porque en el informe más reciente de la ONU nosotros aumentamos en un 10% los cultivos de coca, es decir, este país está nadando en coca con 253.000 hectáreas. Realmente esto es preocupante. Entonces lo primero es eso, que nos reconozcan a nivel mundial por producir alimentos, por ser una despensa y no por producir coca. Yo creo que aquí tiene que haber realmente una responsabilidad del gobierno en alianza, obviamente con los gobiernos que nos apoyan, como el gobierno de los Estados Unidos, para luchar contra el narcotráfico. Lo segundo, de acuerdo a la UPRA, nosotros tenemos aproximadamente 42 millones de hectáreas de frontera agrícola. Solamente estamos aprovechando 5 millones de hectáreas y yo creo que aquí hay una gran oportunidad. Aquí hay una serie de empresarios. Yo ahora veía la exposición del ponente, el primer panel, y realmente ustedes son los que generan riqueza. El Estado no genera riqueza y cuando la economía crece es porque ustedes se la andan todos los días a camellar, a producir, obviamente en nuestro país, a generar empleo y oportunidades. Y creo que lo más importante para ustedes como empresarios es la seguridad jurídica. Y la seguridad es una definición que tiene que ir articulada con seguridad jurídica, pero también seguridad física, que en este momento está tan compleja en nuestro país. Mire lo que ocurre hace unos minutos en el Cauca, pero además la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Creo que esas 4 determinantes de seguridad son fundamentales para que nuestro Estado avance. Otro punto importante es cómo protegemos el medio ambiente. Aumenta la deforestación en nuestro país. El primer trimestre de este año aumentó la deforestación en Colombia en un 40%. Y yo lo digo con todo respeto, esto tiene que ser un debate técnico con datos y el dato tiene que matar el relato. Porque estas definiciones tienen que ser con responsabilidad, obviamente, desde el punto de vista económico, para proteger la productividad y la competitividad del campo colombiano. A nosotros nos dieron muy duro, incluso al gobierno nos dio muy duro porque nosotros en la reforma laboral eliminamos, doctor Bedoya, los 3 artículos del contrato agrícola. Y lo teníamos que hacer por una responsabilidad ¿con quién? Con todos los campesinos y con todos los empresarios. Porque yo les digo la verdad, donde esa figura fuera para aumentar la formalidad
en el campo colombiano, seguramente lo habíamos apoyado, pero vuelvo y repito, el dato arrojaba que no estaba dirigido para eso, como la reforma laboral, como lo dijo la ministra de Trabajo, no está dirigida para aumentar la competitividad, la productividad y mucho menos para aumentar empleo. Entonces creo que es fundamental la seguridad jurídica en el marco de la competitividad y la productividad para el campo colombiano. Muchas gracias. Así es. Doctor Santiago, algunos retos y desafíos. Sí, bueno, buenos días para todos. Yo creo que acá lo que tenemos es una gran paradoja, ¿cierto? Entonces tenemos una gran frontera agrícola, pero no tenemos un mercado de tierras, o tenemos un mercado de tierras muy, muy incipiente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ProColombia, más precisamente con la Vicepresidencia de Inversión, y acá lo que tenemos son, llega la UPRA y saca unos datos de, por ejemplo, de maíz. Tenemos 13 millones de hectáreas de aptitud alta y media para producir maíz tecnificado. Acá llega un empresario argentino y dice, me encanta, 13 millones de hectáreas, necesito 10.000 hectáreas. No se consiguen, o si se consiguen, no es a un precio que es viable para realizar el proyecto agroindustrial. Entonces, aquí lo que hay que hacer, aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos que dinamizar el mercado de tierras. Aquí tenemos que dejar de desaprovechar grandes oportunidades. Lo vimos ayer en la conferencia de la OSD, unos precios de frutas, un producto de alto valor disparados. Lo vemos ahorita en los forwards de aceites comestibles, los forwards están totalmente altos. Lo vemos ahorita en la oportunidad de sustituir maíz y soya, más o menos importaciones de 2.000 millones, algo que es muy coherente con el discurso del gobierno Petro de sustitución de importaciones, de soberanía alimentaria, y tenemos esas grandes oportunidades que simplemente las estamos desaprovechando. A mí hay un dicho que me gusta mucho en el fútbol, y es cuando un equipo de fútbol pierde porque deja a sus mejores jugadores en el banco de suplentes, dice, nos morimos de hambre con la nevera llena. Y eso es exactamente lo que está pasando en el sector agropecuario, nos estamos muriendo de hambre con la nevera llena. Acá hay unas medidas y unas ideas de cómo podemos dinamizar ese mercado de tierras para lograr aprovecharlo. Y es que pasa muchas veces, hace como un año vinieron unos inversionistas españoles para hacer un proyecto de biomasa, para exportar pellets a Europa. Buscaron entre 3.500 y 4.500 hectáreas en el Caribe, no llegaron a 1.000. Entonces, claro, una gran frontera agrícola, pero en verdad con un mercado de tierras muy incipiente. Esa sería por ahora mi intervención. Muchas gracias. Hemos hablado de varios temas, incluyendo informalidad y dificultad en la tenencia de la tierra, y quisiera preguntarle, director Harman, ¿cómo impacta esa informalidad y titularidad en la tenencia de la tierra toda esta coyuntura que estamos viviendo? Bueno, yo creo que definitivamente el acuerdo de paz establece unas condiciones concretas para que esto avance, particularmente que en el decreto ley 902 se estableció la creación de jurisdicción agraria, que habrán acuerdos y desacuerdos en la construcción de la misma, pero lo cierto es que la idea es que descongestione el grado de conflictividad rural, particularmente en las relaciones de propiedad. Yo estoy completamente de acuerdo en la necesidad de asegurar y fortalecer un mercado de tierras que permita asegurar no solamente la propiedad, la gran propiedad para el proyecto agroindustrial, sino también la pequeña propiedad del campesino, más teniendo en cuenta una situación crítica asociada pues al despojo que ocurrió en el marco de la violencia y que muchas veces en el marco de esas diferencias asociadas a lo que se establece como poder territorial sigue ocurriendo en el marco de esa informalidad. Nosotros podemos estar de acuerdo en muchos elementos y yo lo escuché atentamente al representante y planteaba varias cosas. La mejor forma de restablecer la gobernabilidad en muchos territorios, incluyendo los territorios asociados a cultivos ilícitos y a otro tipo de rentas ilegales, es la formalización. Y ese es un reto sustancial, cuando hay doliente asociado a la tierra, cuando definitivamente se puede identificar al campesino que ocupa la parcela como una gran oportunidad para el desarrollo local, que el campesino pueda también sacar su crédito agropecuario, que podamos articular un sinnúmero de campesinos alrededor de unos engranajes y proyectos agroindustriales. Y ese es el reto sustancial que tiene la Agencia Nacional de Tierras, que vuelvo e insisto, con 7 años, pues definitivamente le falta mucho largo y mucho trecho pues para avanzar de forma estratégica en lo que un problema de estas dimensiones en un país que ha tenido conflictos por la tierra los últimos 100 años genera. Ahora, lo cierto es en que nosotros hemos podido avanzar de forma concreta y esto también es una iniciativa de articulación. Pues definitivamente en la formalización, en el procedimiento único que no puede seguir siendo simplemente un discurso asociado al decreto ley, sino que tiene que ampliarse en la metodología misma de la ejecución, incluso en el que el sector privado
nos ayuden los esquemas de formalización de tierra para avanzar en hacer este tipo de sinergias. Hoy tenemos formalizadas 1.200.000 hectáreas, mucho más de lo que se ha venido formalizando en los últimos gobiernos, pero no es suficiente. Lo que acabamos de decir es que en los bordes de Bogotá hay 500.000 predios sin formalizar. En Antioquia hay 300.000 predios sin formalizar, o sea, tenemos un reto sustancial asociado a la formalización. El otro componente es la redistribución, y eso lo planteó Santiago de una forma ejemplar. Si nosotros tenemos concentrada tierra y que finalmente termina siendo improductiva esa concentración, pero además que muchas de esa tierra tienen un origen y naturaleza baldía, pues definitivamente necesitamos engranarla a los circuitos de la vida económica del país, a la capacidad productiva del país, a la necesidad de producir, no es de quedarnos en la renta de la tierra, sino de elevar los grados de productividad que definitivamente también generan factores de redistribución de tierra y redistribución de ingresos. Y eso es en el marco de la política de reforma agraria. Pero también para terminar, y este sería el elemento central asociado al debate, la descongestión asociada a los conflictos de la tierra. Es sustancial, una línea independiente de la justicia, que construyamos de forma conjunta en el marco de un debate, que es la jurisdicción agraria, o sea, que son jueces de la República dedicados a resolver problemas de conflictividad en el uso y la tenencia de la tierra. Es preferible 1.000 veces tener normas claras, reglas claras, Estado fuerte, un aparato independiente desde el esquema judicial que resuelva este tipo de problemas y no seguir en el limbo que lo único que limita es la competitividad del país. Muchas gracias. Aquí se nos abren muchos campos de debate, por lo que tenemos que aprovechar este panel al máximo, y me hace pensar su reflexión de formalización y redistribución, y le quisiera preguntar al representante Espinal, ¿cómo podemos respetar ese principio constitucional de la propiedad privada y tenencia de la tierra para llegar a avanzar de manera segura y con seguridad jurídica? Bueno, Claudia, pues primero yo creo que es elemental y constitucionalmente hay que proteger la propiedad privada en nuestro país, y no puede ser posible que una persona vaya a un predio, siembre 3 matas de plátano y de ahí se desprenda un conflicto jurídico. Eso no puede pasar ni en este gobierno ni en ningún gobierno. Hay un debate interesante ante la opinión pública de redistribución de tierra, de titulación, pero creo que tiene que existir un cuidado en el otorgamiento de la tierra a los campesinos, a las minorías, a las poblaciones afro y a los indígenas. Porque creo que hay que evitar algo elemental, y es que usted entrega la tierra, a los 5 años la persona espera que se configure la titularidad. ¿Para qué? Para venderla. ¿Cómo va acompañada la entrega de la tierra? Con oportunidades de créditos blandos, con oportunidad de estrategia de competitividad, de comercialización, porque aquí hay una realidad. Mire, hace como 3 años hablábamos con un campesino de Ituango y decía, hombre, ¿yo qué voy a hacer? A mí me sale muy barato y muy fácil sembrar coca, porque los ilegales me traen las semillas, me traen los insumos, vienen y me recogen la coca y me la pagan acá en mi finca. Hombre, ¿cómo nosotros como Estado, que hay que dar un debate tranquilo, técnico, alejado del debate ideológico, es como nosotros cuando entregamos la tierra, digo Estado, vamos acompañados de eso, de un seguimiento en la responsabilidad cuando la titularidad se configura a los 5 años para que el campesino no venda la tierra, para que realmente la produzca y para que los productos vayan acompañados de una comercialización. Y ahí nos obliga ¿a qué? A mejorar las condiciones del campo colombiano. La infraestructura. Es que si nosotros no tenemos infraestructura en el campo, si nosotros no tenemos conectividad en el campo, pues realmente creo que esta política fracasaría. Y yo termino con esta anécdota. Hace como 2 años, 2 meses, fui a la plaza de mercado de acá, al municipio del Santuario en el oriente antioqueño. La plaza de mercado completamente sola. Y ahí donde están acá los campesinos que traen los productos. Todo se comercializa por acá. Entonces ellos llegan, hacen un registro del costo y los precios de los productos, mandan la foto, mandan el video y todo lo comercializan y lo envían. Creo que obviamente nos tenemos que obligar como Estado a mejorar las condiciones, estoy hablando de infraestructura, de conectividad. ¿Para qué? Para que nuestros campesinos cuando reciban la tierra pues realmente tengan oportunidades con créditos blandos, con estrategia de comercialización, para que mejore la productividad y la competitividad. Y también tiene que ir acompañado necesariamente, Claudia,
de los grandes. Creo que esa alianza entre los grandes y los pequeños, vía convenios de asociatividad, son fundamentales para que haya un acompañamiento, porque hay veces, desafortunadamente, el Estado los abandona, llámese pues gobierno nacional, departamental o municipal. Para allá vamos, para allá vamos. Esa interacción de grandes, sin duda, tiene que ser espacio, tiene que ser parte de nuestra reflexión. Pero el doctor Harman hablaba de la nueva jurisdicción agraria. Yo quisiera pedirle a la abogada Carolina que nos cuente un poco sobre esos retos que esta jurisdicción debe resolver. Sí, sin duda no son pocos. Como decía el doctor Harman, la jurisdicción agraria, pues esta nueva jurisdicción agraria sale del acuerdo de paz y luego tuvimos el acto legislativo en el 2023 que creó esta jurisdicción agraria. Ya fue aprobada en junio la ley estatutaria y tenemos en curso en el Congreso el proyecto de ley 183 de 2024, que será la ley ordinaria que regule el funcionamiento de esta jurisdicción ordinaria. Creo que es muy importante, y aquí quisiera hacer énfasis en lo que dijo el doctor Harman, que esta jurisdicción se debe ocupar principalmente de los litigios sobre la propiedad, el uso y la tenencia de la tierra rural. Sin embargo, quienes hemos estudiado estos temas encontramos retos importantes en el proyecto que cursa actualmente en el Congreso y me parece una buena oportunidad para compartirlos. Por ejemplo, este proyecto de ley trae unos criterios de interpretación y una prevalencia de lo agrario frente a todas las actividades y bienes agrarios. Entonces surgen preguntas como los siguientes: si hay un bien agrario y una persona se muere, la sucesión hay que tramitarla ante la jurisdicción agraria. Si yo tengo una finca y la voy a vender y tengo un problema con ese contrato, tengo que ir a la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria se va a congestionar infinitamente de otros temas que no son los relevantes, que son la propiedad y el uso de la tierra, y creo que es necesario afinar en el Congreso este proyecto. Cuando vamos al artículo 7 de los asuntos que va a conocer esta jurisdicción agraria, tenemos muy bien los litigios de la propiedad y el uso, pero luego el artículo dice que esta jurisdicción va a conocer sobre actividades conexas de transformación y enajenación de productos agrarios. Entonces surgen preguntas como la industria que transforma maíz o que transforma soya y que produce elementos en una ciudad, se rige por la jurisdicción agraria, sus conflictos tienen que ir a la jurisdicción agraria, la norma no es clara y no sabemos bien cuál es la extensión y la interpretación que se debe dar a este tipo de expresiones que pueden dar lugar sin duda a que se desvíe de su propósito principal y del propósito por el cual fue creada o concebida en el acuerdo de paz, que fue precisamente para solucionar los problemas en la propiedad y en el uso de la tierra. Y no esta extensión a actividades conexas que nadie sabe cuáles son, hasta dónde llegan y generan de por sí una inseguridad jurídica que trae el efecto contrario a lo que realmente se quiere con eso. También, digamos, es preocupante la definición que trae este proyecto de los predios agrarios, porque no solamente son los inmuebles ubicados en suelo rural, sino que se habla de inmuebles con vocación agraria. ¿Qué es eso? Y luego dice inmuebles destinados para usos agrícolas, ganaderos y forestales y actividades conexas. Entonces son predios agrarios las industrias que transforman los bienes agrarios. Creo que no, creo que ese no es el objetivo. Entonces, todas estas definiciones donde tratamos de incorporar una reforma agraria en una ley que simplemente se trata de regular un procedimiento de una jurisdicción y le incorporamos 11 principios, 7 enfoques. Creo que los jueces van a tener que tener unas capacidades extraordinarias porque les va a quedar una tarea inmensamente difícil interpretar cuál va a ser su principal función en esta jurisdicción. Y quisiera, Claudia, tal vez concluir, porque también me preocupa el parágrafo del artículo 12 que habla de los procesos agrarios especiales de la ley 160
y dice que la Agencia Nacional de Tierras va a ser quien resuelva sobre estos procesos y un poco, no sé cómo se alinea con el decreto 902 de 2017 que consagra una etapa judicial para estos procesos, que creo que es inmensamente importante y crea seguridad jurídica y objetividad en la decisión. La ANT no puede ser juez y parte en estos procesos y la intervención judicial es básica para que haya seguridad jurídica para todos quienes participamos en este contexto y en esta industria agropecuaria. Gracias, Carolina. Doctor Harman, ¿quisiera comentar algo sobre este alcance de la agencia? No, yo simplemente quisiera, Carolina, plantear varias cosas. Evidentemente, comparto contigo la necesidad de precisar el marco conceptual en el cual se va a movilizar la jurisdicción agraria. Pero lo que sí es clave, y aclararlo de forma taxativa, es que los procesos agrarios no son nuevos en este país. O sea, la facultad administrativa la tiene INCOR desde 1961, los procesos agrarios los establece, o sea, la jurisdicción agraria no está estableciendo un canal y un procedimiento porque los procedimientos son los de la 160, lo que está definiendo es un método efectivo y concreto asociado alrededor de resolver las situaciones concretas de estos temas. Yo plantearía lo siguiente, procesos agrarios hay 4, hay uno en esencial que considero que es muy oportuno que se mantenga la facultad administrativa de la autoridad de tierras, que es la recuperación del baldío, por la naturaleza jurídica del bien, por la posibilidad misma de que nosotros aplicamos todo el procedimiento administrativo asociado al CEPACA en todo el trámite relacionado con su recuperación, teniendo en cuenta sustancialmente que hay baldíos que están incluso ocupados y que no son ni siquiera adjudicables como las ciénagas y playones en el Caribe, para poner un solo ejemplo. Los demás elementos serían parte de una gran conversación que me imagino que se dará en su momento en el Congreso y que definitivamente hace parte de una consideración importante asociada a cuál podría ser el mecanismo efectivo para resolver estos asuntos de justicia. Pero concuerdo en 2 elementos que son expresos. Marco claro, implementaciones claras y herramientas efectivas para que no se nos vuelva un mecanismo para congestionar más los esquemas que, por ejemplo, vienen generándose en restitución. Hay procesos en restitución que duermen en los laureles por parte de la congestión judicial y que sacan del mercado predios gigantes que ni le resuelve el problema al campesino víctima que lo está solicitando, ni le resuelve el problema al propietario, que de alguna manera siempre tendrá una limitación asociada a la capacidad productiva de ese bien, teniendo en cuenta su afectación por medida judicial. Así que definitivamente se trata de hacer de esta jurisdicción agraria un mecanismo efectivo, claro, absolutamente claro, pero también tener los elementos de que no estamos hablando de unas cosas nuevas en el país, esto viene de la ley 200, esto viene de la 160, sino que estamos hablando desde un canal de justicia expreso en el marco de la separación de poderes del Estado. Muchas gracias. Resulta claro en este punto que necesitamos poder armonizar la conversación y aquí hay una pregunta necesaria y quisiera, Santiago, iniciar contigo. Bajo el entendido que todos queremos desarrollar el potencial agrícola de nuestro país, ¿cómo podemos integrar grandes productores agroindustriales, pequeños propietarios y tenedores de predios rurales? Muy bien. A mí antes de entrar a esa pregunta me gustaría hacer como una observación. La ley 160 del 94 ya lleva 30 años. Yo creo que ya es un momento que empecemos a evaluarla. Tengamos en cuenta que cuando nuestros legisladores hicieron esa ley, nadie estaba hablando de la altillanura, ¿cierto? Entonces yo creo que es un momento de empezar a evaluar cuál era la intención y la motivación de esa ley y cuál ha sido el resultado de esa ley. Porque lo que estamos viendo es que no se está garantizando el acceso del pequeño campesino a su propiedad y tampoco está desarrollando la agroindustria. Entonces yo creo que es momento de empezar a poner eso en el debate. Y un poco para ahondar en esa idea, yo quiero traer acá a colisión 2 inversiones que no se hicieron por temas de la ley 160 y por temas de seguridad jurídica. Hablo precisamente de una inversión en Cargill de alrededor de 50.000 hectáreas en soya maíz en la primavera bichada, y hablo de una inversión de una firma israelí, Merhav, de 11.000 hectáreas para producir bioetanol en Pibajay, Magdalena. Entonces yo hago esta pregunta. Hoy en día, ese pequeño campesino de primavera o ese pequeño campesino de Pibajay estaría mejor como está ahorita, que no se desarrollaron esos proyectos, o si se hubieran desarrollado esos proyectos. Porque si se hubieran desarrollado esos proyectos, ese pequeño campesino ahorita tendría la posibilidad, 1, de trabajar directamente como porario y tener un salario con unas prestaciones y unos ingresos fijos. 2,
tendría la posibilidad de que su predio valiera aún más porque está conectado a un gran proyecto agroindustrial. Entonces, y solo estoy hablando del campesino, no estoy hablando de los ingresos del municipio, no estoy hablando de los beneficios del país. Entonces, yo creo que ya es un momento en que tenemos que empezar a poner la discusión de qué y a evaluar qué tan viable es la ley 160 del 94. Con respecto a la pregunta que me haces, ¿cómo podemos poner al pequeño? Y es que, miren, yo creo que es momento, yo entiendo que para los políticos tienen que transmitir mensajes que son muy rápidos, muy simples, y la mejor manera de pasar un mensaje es decir como por opuestos, pero no es cierto, o sea, no es cierto que porque hayan más ricos hay menos pobres, es al contrario, entre más ricos hayan van a haber menos pobres porque va a haber más flujo de dinero. Algo parecido pasa en el sector agropecuario. Entre más ricos hayan, entre más proyectos agroindustriales hayan, el pequeño va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque el pequeño se puede pegar a esas empresas anclas, porque el pequeño puede trabajar directamente en esas empresas anclas, porque el pequeño puede ser también un proveedor de materia prima para esas empresas anclas. Y lo que es cierto es que aquí necesitamos que empiecen a haber grandes extensiones de tierra para desarrollar la agroindustria. O sea, una agroindustria no va a poner una instalación de millones de dólares cuando no puede garantizar un suministro de materia prima. Y para poder garantizar ese suministro de materia prima necesita controlar ciertas extensiones de tierra. Y yo creo que aquí es el momento que le metamos un poco de creatividad a esto. La iniciativa Soya Maíz Proyecto País ha hecho una propuesta que me parece muy, muy inteligente, y es, ¿por qué no alquilamos, el doctor Harman hablaba de 3 millones de hectáreas de baldíos, ¿por qué no alquilamos grandes extensiones de baldíos por más de 20 años para desarrollar estos proyectos Soya Maíz? Con el dinero que se recibe de ese alquiler, podemos comprar tierras bien conectadas a centros urbanos para la agricultura familiar. Es que aquí tenemos que dejar de ver esto como rivales cuando son complementarios. Eso es un poco… Muchas gracias. Al respecto, quisiera preguntarle lo mismo, representante, ¿cómo podemos armonizar grandes desarrollos agroindustriales con pequeños tenedores, comunidades? Pues mire, yo creo que la fórmula está diseñada. Yo les quiero poner un ejemplo. El doctor Alejandro Laya, nuestro director de la ANDI aquí en Antioquia, lo conoce muy bien. En nuestro departamento y en Medellín especialmente existe el CUE, el Comité Universidad, Estado, Empresa, donde todos los actores del sector público y privado nos logramos sentar a debatir, a pensar en el desarrollo no solamente de Medellín, sino de Antioquia, proyectado a nivel nacional. De ese diálogo nació, por ejemplo, la construcción de Hidroituango, que es la presa más importante en este momento, que está evitando un apagón, sumado la generación de energía de las termo que funcionan con gas y con carbón, que poco le gustan al gobierno, pero sin las termo y sin las hidroeléctricas, como ha dicho una senadora de Antioquia, el pacto histórico que hay que desmontar Hidroituango, eso es pura ignorancia técnica, pues nosotros estaríamos apagados, como está apagado Ecuador, porque el presidente Petro este año tuvo que ha suspendido en 2 oportunidades la venta de energía a Ecuador. Entonces nosotros nos tenemos que proteger, y nos tenemos que proteger internamente, con seguridad física, con seguridad alimentaria, con seguridad energética y con seguridad jurídica. Cuando logramos esa triada, cuando entendemos que llegan los inversionistas y que esos inversionistas tienen condiciones claras, tienen reglas de juego claras, pues van a llegar a diferentes territorios de nuestro país. ¿A qué? Acompañar a los pequeños. Y yo voy a poner un ejemplo que conozco y que he visitado, y es los desarrollos que ha implementado Fedepalma en nuestro país. Y uno ve cómo Fedepalma acompaña a los pequeños y cómo Fedepalma ha logrado que muchos campesinos en nuestro país abandonen el cultivo de coca y se dediquen a sembrar palma de aceite y a generar ¿qué? A generar riqueza, a generar recursos y además a generar empleo y oportunidades en los territorios. Y esto no lo estamos inventando, aquí está el doctor Nicolás y vamos con él, hemos acompañado ese modelo, hablamos con los campesinos y ellos mismos nos cuentan cómo soltaron el cultivo de coca y ya siembran palma. Pero aquí también tiene que haber una invitación, doctor Felipe, y es primero construir sobre lo construido. Segundo, seguridad jurídica.
Y tercero, nosotros no podemos satanizar a ningún sector productivo en este país, ni a los ganaderos, ni a los palmeros, ni a los paperos, absolutamente a nadie, porque es que todos nos necesitamos. Y cuando tenemos grandes inversionistas en el campo, a los pequeños les va bien. ¿Vía qué? Procesos de asociatividad, porque hay una realidad, vuelvo y repito, hay veces no llega el Estado y pueden llegar grandes ¿a qué? A rodear y acompañar a los pequeños con la generación de empleo, y esto pasa también mucho en el sector minero. Los grandes procesos de formalización minera de los pequeños y los medianos los han logrado los grandes empresarios del sector minero, tanto nacionales como extranjeros que han llegado a nuestro país. Muchas gracias. Oyendo toda esta discusión, yo quisiera preguntarle a Carolina, ¿cómo desde lo jurídico pudiésemos zanjar esas diferencias en torno a la propiedad, la tenencia de los grandes, los pequeños, los medianos, las comunidades? Pues Claudia, tal vez el mensaje que quisiera dejar es que esto no se soluciona desde lo jurídico. O sea, esto se soluciona si nos articulamos todos, como dice el congresista Espinal, asociaciones públicas, privadas y populares y de todos los actores, ir todos hacia una meta común, tener unas reglas de juego claras y garantizar unos derechos y unos mecanismos de resolución de conflictos claros. Eso en el papel suena perfecto, pero eso necesita invertir en recursos, invertir en infraestructura, y tal vez quisiera dejar sobre la mesa que hay decretos y hay normas muy valiosas, importantes, pero no con expedir normas se solucionan los problemas. Que lo diga una abogada. Muchas gracias, Carolina. Doctor Harman, ¿cómo podemos alinear los diferentes jugadores? Yo creo que a estas alturas de la conversación podríamos plantear varios elementos con un marco de acuerdo interesante. El primero de ellos es, tenemos dónde crecer desde las actividades agroindustriales. O sea, y eso implica un debate, y eso no implica una satanización a sectores productivos. Y es, podemos hacer mucho más eficiente el modelo de ocupación del suelo rural en Colombia, mucho más productivo, mucho más redistributivo, mucho más justo. Ese es un primer elemento que vale la pena plantear. El segundo, qué pena, déjame si quieres, déjame terminar. Dale. Segundo, reglas claras. Entonces, bueno, tenemos un marco normativo que nos permita asociar algunos elementos concretos, reglas claras, procedimientos claros, instituciones maduras. Vuelvo e insisto que hace falta, a partir de este ejercicio que se está tejiendo en el marco de la coyuntura nacional, y creo que puede generar un buen apalancamiento de lo que significa los esquemas de seguridad jurídica para todas las partes y definitivamente para superar que este país tenga métodos claros para resolver los problemas de conflictividad de la tierra. El tercer componente que me parece muy importante, doctor Santiago, es más que revisar la 160, es ejecutar la 160. Mire, la 160 establece las zonas de desarrollo empresarial, exactamente lo que usted está diciendo. Que los baldíos se puedan entregar en el marco de proyectos extensivos a largo plazo de 30, 40 años en un ejercicio claro empresarial de su explotación económica en función de mejorar la productividad. Tenemos hoy un escenario internacional inmejorable para la sustitución de importaciones, inmejorable. Estamos en el escenario y en el clima propicio de ejecutar y de ampliarle el marco de referencia de la 160, que definitivamente estaba enclaustrada y sin ningún tipo de ejecución a lo largo de este tiempo, y creo que puede ser una gran alternativa. Pero también entender de forma clara y concreta que en la medida que tengamos un uso muchísimo más productivo de la tierra, muchísimo más redistributivo de la tierra, con las garantías que ello implica, representante, le quiero comentar que a partir del viernes, la Agencia Nacional de Tierras ya no solo se encarga de la entrega efectiva de tierras, sino de la estructuración de una apuesta productiva. Es un decreto presidencial que literalmente salió el viernes, solo de las tierras que nosotros entregamos, que es una facultad acotada que nos generó un nuevo decreto de ampliación que firmó el presidente el viernes. Nosotros que estamos pensando realmente, y estamos muy en sintonía con lo que conversamos aquí con la Andy, todo parte de la demanda, o sea, la posibilidad de que haya comercio. Nosotros estamos llenos en este país de proyectos productivos quebrados. Entonces, en la medida que haya mercado y en la medida que aseguremos cadenas claras y concretas de esa tierra que se está redistribuyendo, realmente sí superamos la pobreza en el área rural. Es un reto sustancial que tenemos, lo estamos estrenando el viernes, pero sí vale la pena es profundizar las interpretaciones y el marco de acción de la 160, porque tiene herramientas efectivas no exploradas para resolver los problemas
estructurales del campo colombiano. Muchas gracias, Carolina. No, quería tal vez fortalecer lo que estaba diciendo el doctor Harman, porque creo que tenemos como dos autopistas o retos. Un tema es el de la formalización de la propiedad de la tierra, pero no nos podemos quedar solo en ese. Tenemos que resolver cómo vamos a explotar la tierra, cuáles son esos modelos que no necesariamente están asociados a la propiedad de la tierra. Los contratos de arrendamiento a largo plazo, de comodato, de usufructo, utilizar todo ese tipo de figuras que nos permitan preparar los suelos, que alguno también lo mencionó ahora, que es una tarea que toma años, y explotar conjuntamente toda esta frontera agrícola que tenemos y que es una tarea enorme, y no podemos esperar a terminar esta tarea de la titularización de la propiedad, etcétera, para empezar a trabajar en este otro tema de la explotación de la tierra y de usarla verdaderamente. Muchas gracias. Nos queda 1 minuto y yo quisiera preguntarle muy rápidamente al representante si usted cree que es posible para el campesinado colombiano desarrollar la tierra que se le otorga en las condiciones en las que está ocurriendo. Claudia, rápidamente, yo creo que sí, pero vuelvo y repito, acompañado de una estrategia para que la tierra no termine a los 5 años en un negocio para el campesino. Es que cuando tenga la titularidad, venda la tierra. Y además, yo quiero cerrar con esto. Yo radiqué en el Congreso de la República un proyecto de ley en compañía de la senadora Paola Holguín, y es el proyecto de ley 253 del 2023. Nosotros tenemos que proteger la propiedad privada, y vuelvo, repito, aquí no se le puede permitir a un ciudadano que llegue y siembre 3 matas de plátano y de ahí se desprenda un conflicto para reclamar, obviamente, una finca o reclamar unas hectáreas de tierra y que esto entre en un conflicto. Además, porque todos lo conocemos, en estos negocios jurídicos o en estos conflictos jurídicos se invierte la carga de la prueba. Y eso jurídicamente, doctora Carolina, es supremamente peligroso. Y este proyecto de ley va dirigido primero a que los invasores entren dentro del registro nacional de invasores para que tengan sanciones disciplinarias y estén, obviamente, digámoslo de esta manera y tranquilamente, yo soy directo, vetados para que el Estado no los entre entre los beneficios del otorgamiento de tierra. Porque en Antioquia nosotros hemos sufrido mucho las invasiones porque existen carteles de falsos reclamantes de tierra, pero también sanciones disciplinarias. No podemos permitir acá que los funcionarios públicos, que el gobierno de turno lidere las invasiones de tierra en nuestro país. Hay que proteger la propiedad privada. Y finalizo con esto. El tema de la seguridad jurídica es fundamental, doctora Carolina. Mire, simplemente por nombrar 2 decretos. El decreto 1275 del 24 y el decreto 024 del 24 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El primero, autoridad ambiental para las comunidades indígenas. Hombre, entonces vamos a terminar en este país con más de 133 autoridades ambientales. Eso es una inseguridad jurídica perversa para el sector económico de nuestro país. Y el 044, que es la declaratoria de reservas de áreas temporales, para evitar el desarrollo económico. Entonces dice, no, solamente para la minería. No, cuando uno lee la letra menuda, obviamente van a frenar el desarrollo económico de todas las actividades. Muchas gracias. Infortunadamente nuestro cronómetro está en rojo. Ha sido una conversación muy valiosa. Necesitamos articular, armonizar a los stakeholders, trabajar conjuntamente y que tengamos realmente seguridad jurídica para el desarrollo de la tierra. Muchas gracias a todos.